Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Muy buenas a todos y todas. Teníamos pendiente cerrar la trilogía de capítulos dedicados a la Beat Generation. Os recuerdo que en el capítulo 55 de este podcast lo dedicamos a hablar de lo que era la Beat Generation y luego hablamos de Jack Kerouac y en el 57 os hablamos de Allen Ginsberg. Os invito a pasaros por ellos y disfrutarlos, por la verdad es que nos los pasamos muy bien grabándolos y creo que el contenido merece la pena. Y ahora le toca el turno al tercero de los más influyentes escritores que formaron parte de esa Beat Generation, William S. Burroughs, que tiene muchas frases para reflexionar, pero para abrir el capítulo os leeré la siguiente. La única ética posible es hacer lo que uno quiere hacer. Suena fácil, suena bonito, y se podría hablar mucho y tendido sobre si todos tenemos la posibilidad de hacer lo que uno quiere. Ya os digo que creo que no todo el mundo tiene esa posibilidad, aunque se podría trabajar para poder conseguirlo. Pero eso sería tema de otro podcast. No me enrollo más, no os voy a hacer esperar más. De nuevo, ha venido a compartir el capítulo y poner toda su sabiduría sobre la mesa una escritora que está a punto de publicar su tercera novela, La fragilidad de los locos. Sonia Flores, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte una vez más por Cruce de Caminos. Hola David, pues encantada de estar otra vez en Cruce de Caminos y con ganas de retomar la tercera parte de estos podcasts dedicados a los beatniks. Muy bien, Sonia. Déjame que aproveche que estás aquí para comentar algunas cosas sobre tu tercera novela, como he dicho antes, La fragilidad de los locos, que os podéis hacer con ella en Amazon y como siempre os dejaré el enlace por si os interesa haceros con ella en las notas de este episodio. Sonia, cuéntanos un poco en síntesis qué encontrarán los lectores en tu nueva novela. Pues en La fragilidad de los locos, que es mi tercera novela y creo que la más intensa en el aspecto emocional de los personajes, sin olvidarnos de ese toque thriller que suelo poner en mis libros. Os vais a encontrar a una protagonista atrapada en una espiral de dolor, rutina y abusos que lucha cada día pues, por salir de ese bucle que la están ahogando. Podréis ver cómo intentará recomponer su vida, aunque en algunos momentos no vea el final del túnel. Y entre tanto, una joya de incalculable valor, un misterioso robo, secretos familiares que salen a la luz, que dan una vuelta de tuerca a toda la historia. Creo que es una novela donde los lectores y lectoras que se acerquen a ella pueden disfrutar mucho y la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue el día 12 para que la puedan disfrutar. Yo ya la he podido leer y os puedo decir que es una novela muy intensa, con momentos muy duros, de esos que te golpean y que me ha gustado mucho la construcción, pues a medida que vas pasando los capítulos la historia se va oscureciendo hasta ponerse casi imposible para la protagonista. Y creo que todas las piezas van encajando con exactitud y que su lectura es muy satisfactoria. También destacaría el estar escrita en segunda persona, pues le da una fuerza diferente a la narración. Podríamos seguir hablando largo y tendido de la novela, pero creo que más de uno ya se le habrán puesto los dientes largos y con ganas de leerlas. Si tenéis oportunidad de hacerlo, creo que leeréis de verdad una historia diferente. Dejadme que os cuente que tengo una lista de correo donde podéis estar en contacto directo conmigo y yo con vosotros. Es un lugar desde el que os pongo al día de las novedades que pudiera suceder en mi ámbito como escritor. Algunas veces comparto historias peculiares con vosotros, os hago llegar promociones o novedades que creo que os pueden interesar y algunas cosas más. Y no tendréis que preocuparos por el spam, a mí tampoco me gusta recibirlos. Además os llevaréis gratis una de mis publicaciones y siempre os podréis dar de baja cuando queráis. Tenéis el enlace en las notas de este capítulo donde dice suscripción a newsletter. Animaros, os espero en ella. Si te parece, Sonia, vamos a entrar en materia en el capítulo sobre
Allen Ginsberg, recordamos que era la Beat Generation, pero quizás alguno se haya acercado por primera vez a uno de estos personajes y no sé si nos podrías dar pues 2 pinceladas sobre lo que era la Beat Generation. Claro, a ver, en los otros capítulos hablamos de lo que dijimos, ¿no? Que la Beat Generation pues se trataba de un movimiento literario que sucedió a mediados de los 40, que eran un grupo de amigos que en definitiva comparten ideas culturales y fuentes de inspiración. Uh-huh. Y luego, además, que tenían una visión antisistema del momento. Creo que, bueno, con estos 4 datos, ¿no? Los oyentes que quizás no hayan pasado por los otros capítulos se pueden hacer una idea de qué era la Beat Generation. Pues sí, me parece un resumen muy acertado y fantástico. Y si quieres, vamos con algunos datos biográficos del protagonista, ¿no? De este capítulo, de William S. Burroughs. Vamos a ello. William Seward Burroughs nació en St. Louis en 1914 y murió de un infarto en Lawrence, Kansas, en 1997. El escritor ha sido identificado generalmente como miembro de este movimiento beatnik de los años 50, pero también como un modelo de la literatura underground de los 60 y como el padrino y el gurú de la generación rock punk de los años posteriores. Se graduó en Harvard. Ejerció innumerables oficios en Europa y América a lo largo de sus viajes. Su experiencia vital, que transcurre entre México, París, Londres y Tánger, le proporcionó material de primera mano para sus novelas. Sus obras son bastante experimentales y están cargadas de experiencias personales. La sociedad de la posguerra, hablan sobre su bisexualidad o la homosexualidad y, como no, la adicción a las drogas. Un detalle que no podemos olvidar es que Burroughs nació en una familia adinerada. Era nieto del inventor de una máquina calculadora que derivó en la máquina registradora y que creció rodeado por el lujo. Muy interesante eso de la máquina calculadora. No lo sabía, la verdad. Y oye, ya sabemos qué significa esa S, ¿no? Servar. Supongo que más que underground podemos ver también otros como J.K. Rowling o, en el caso de los autores independientes, Robert H.L. Cajiao. Por poner algunos ejemplos. Siempre me ha resultado curioso esas S, esas letras, ¿no? O G.G. Velasco. O G.G. Velasco, sí, muy buena también. Y luego lo segundo, empieza en una situación ventajosa por tener dinero. No sé qué opinas si eso le da más libertad o menos a la hora de liarse la manta en la cabeza como hicieron los beatniks. Hombre, supongo que sí. Pues además creo que con ese dinero incluso publicó algún libro o texto de Kerouac. Creo que no solo él se benefició, sino que también ayudó al grupo. Está muy bien. Y luego también has contado todo lo de los viajes, es decir, que supongo que también por eso también tuvo más posibilidades de poder viajar y experimentar. Sigamos con el bueno de Burroughs. ¿Cómo empieza su incursión en el mundo de la literatura? ¿Cómo nace su interés por escribir? Pues sus primeros intentos literarios se remontan a 1938, cuando escribe a 4 manos con un amigo una novela policíaca al estilo de Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Luego dejó de escribir. Durante la Segunda Guerra Mundial, William Burroughs conoció de cerca los bajos fondos de Nueva York y empezó a experimentar con toda clase de drogas. Perdona un momento, ¿no fue ese momento más o menos cuando se produjo la anécdota que hizo que se salvara de ir al ejército? Creo que sí, y la verdad es que es muy buena la anécdota. Pues yo creo que la deberías explicar un poquito, ¿no? Creo que él es mismo quien lo cuenta en el prólogo de su primer libro, que se titula Yonki, publicado en 1953. Y bueno, me estoy avanzando, pero creo que merece la pena. Cuéntanos. Pues sí, tienes razón, es allí donde lo pude leer. Pues mira, cuenta el autor que tras ser rechazado en las pruebas físicas de 5 programas para entrenamiento de oficiales, fue alistado por el ejército. Él no quería ir y recurrió a su salud mental, con el truco de Van Gogh, como él dice, para poder librarse. Se cortó una falange en el dedo para impresionar, lo ingresaron en un manicomio para hacerle un estudio. Dice que allí nadie sabía quién era Van Gogh y que eso fue una ventaja, que lo consideraron esquizofrénico, añadiendo además que era del tipo paranoide. Y cuando el ejército vieron el diagnóstico, lo licenciaron con la nota: este hombre nunca volverá a ser reclutado ni alistado. Muy buena. No sé tú,
pero lo de cortarse una falange parece durillo. No sé si yo sería capaz de hacerlo para librarme del ejército, pero él lo hizo. La verdad es que es chula la anécdota con ese toque de la oreja de Van Gogh. Sí, mucho, bueno, un poco surrealista, pero así fue, y supongo que por ella y por todo lo que os vamos contando se hacen especiales como este podcast. Pues sí, pero retomemos el hilo. Muy bien, pues lo habíamos dejado en 1944, que es un momento importante para el tema que tratamos hoy, pues en ese año es cuando conoce a Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Fue Kerouac el que convenció a Burroughs para que volviese a escribir y juntos comenzaron a escribir de nuevo una novela negra, pero también la tentativa fracasó en esa ocasión. Parece mentira, 2 novelas negras que nunca se llegaron a publicar. Supongo que el auge en ese momento de ese tipo de novelas sería lo que le impulsaría a hacerlo. Y está claro que a veces los amigos no son buenos aliados para trabajar juntos. No es fácil escribir a 4 manos. Si lo recuerdas, nosotros hicimos un tímido intento de hacerlo, pero se quedó en eso. Quizás algún día lo podamos volver a intentar. Creo que podría ser divertido. Pues sí, aunque no sé, yo, siendo los dos brújulas, sí funcionaría, pero sí, bueno. Tienes toda la razón. Pero oye, quizás con un poco de escaleta y repartiendo bien las tramas, bueno, ya lo veremos. Volvamos a los amigos. Bien, pues habías dicho que no siempre los amigos son buenos aliados. Y es que si a eso le añades las drogas, que en aquella época, por mucho que intentara librarse de ella, estaba muy enganchado, el cóctel pues estaba claro que no podía salir bien. Y para colmo, se casó con Joan Bolmer Adams, con la que tuvo un hijo. Fue una unión que aún lo llevaría pues, por los caminos de la perdición. Los dos desarrollan en ese momento una profunda adicción a la morfina que los llevará incluso a problemas con la ley por practicar el tráfico de drogas. Madre mía. Para evitar una pena de prisión, huyen a México, de película, donde Total. En 1951 sucede otro de esos momentos trágicos que parecen pues, sacados de una novela. Y es que Burroughs mata a su mujer de un disparo en la cabeza mientras jugaban borrachos. Madre mía. Y que lo digas. Parece mentira que sucedan estas cosas. No nos cansaremos de repetir que la realidad siempre le gana a la ficción, y más en casos como estos. Recuerdo haberlo leído hace años. Todo muy trágico. Creo que estaban practicando tiro al estilo Guillermo Tell, el de la manzana sobre la cabeza y la flecha, pero en versión pistola. Pues así es. Él hizo unas declaraciones cuando su mujer era atendida en la Cruz Roja y dijo que le había colocado un vaso de ginebra en la cabeza y después, como a 2 metros, disparó su pistola a fin, de romper el cristal con tan mala puntería que la bala fue a incrustarse pues en la frente de su esposa. Lo que tú dices, parece increíble. La mala suerte la buscan algunos. Lo siento, pero en este caso no compro lo de la mala suerte. ¿Qué pretendes buscar con un juego así? Nada, la verdad, pero bueno. Se me olvidó apuntar algo sobre el hijo que tuvieron en común, Bill, que también fue escritor y que fallecería de cirrosis en 1981. Otro drama para esta historia. Está claro que el incidente con su mujer marcaría un antes y un después en la vida del escritor, que por cierto no cumplió ninguna condena por ello. Sí, él lo contaría en el prólogo de su novela Queer y también sucederá una cosa que cambiará su forma de ver las cosas. Y es que tras la muerte de su mujer admitiría abiertamente que era homosexual. No serían momentos fáciles para él. No lo fueron y más en aquella época. Sí. Se vio obligado a dejar la Ciudad de México y viajó durante meses pues, por Sudamérica. Luego de 1953 a 1959 se estableció en Marruecos, donde era más fácil procurarse la morfina de la que se había convertido en todo un esclavo. También es cierto que en aquellos años es cuando surgieron una de sus grandes obras, precisamente la Yonki, que está escrita en 1953 y que fue su primera novela, pero que publicaría bajo el seudónimo de William Lee. Está claro que esos viajes a ninguna parte, y más en el estado de shock que se podría encontrar, muchas veces sirven como fuego para la inspiración. Y oye, ¿por qué se puso un seudónimo? Bueno, es que Yonki es una novela dura,
autobiográfica, la realidad de un toxicómano, y tenemos que suponer que le daría un poco de apuro publicarla con su nombre, y seguramente porque, claro, en ese momento piensa que la homosexualidad y otras cosas así estaban perseguidas. Está claro, está claro. Y supongo que escribiría muchas más cosas en esos años. Sí, por ejemplo, lo que sería una continuación de Yonki y que antes hemos comentado, ¿no? Que la de Queer. Se dice que escribió más de 1 millar de páginas, que luego, gracias a la ayuda de Kerouac, se convertirían en una famosa trilogía, que es El almuerzo desnudo. Y costó lo suyo ser publicada en Estados Unidos. De nuevo, como explicábamos cuando hablamos de Allen Ginsberg, hubo un proceso judicial al ser considerada obscena y pornográfica. Incluso hicieron una película que también dio origen a un proceso por obscenidad. Así era la Beat Generation, siempre dando que hablar. Pero es que de otro modo no tendría casi razón de ser lo que hacían. Por daros unos apuntes sobre El almuerzo desnudo, decir que es una de las novelas más míticas de la literatura norteamericana. Se trata de un descenso a los infiernos de la droga y una denuncia horrorizada, cínica, onírica y alucinatoria del mundo, descrito como carente de esperanza y futuro. Una obra plagada de pesimismo con un sombrío sentido del humor. Una obra que forma parte, pues, de esa rebelión que estamos comentando de los años 50-60. Sí, no eran años fáciles, y con todo lo que pasó y le estaba pasando, además metido hasta las cejas en la droga, no puede salir nada mucho más alegre en un momento donde la tónica general en América era la Gran Depresión. Con todo, tienes que pensar que tras la publicación de la trilogía, Burroughs se convirtió en uno de los escritores beat y no beat más interesantes de la segunda posguerra norteamericana. Interesante el concepto de ser querido por unos y por otros, que nunca es fácil. Eran los primeros haters. Ahí está, eso es traspasar las fronteras, y supongo que también por ello hablamos de él hoy. Pero además Burroughs aportaría nuevas técnicas narrativas como el cap up o el fall in, que lo harían trascender más. Explícanos un poco de qué van esas técnicas. Pues a ver cómo te lo explico de forma sencilla. Eso va, que se entienda, a ver, por favor. Cut up, ¿no? Que se escribiría cut up, pues significa recorte, sin más. Y es que se basa en la descomposición de un texto por medio del recorte de palabras para formar nuevas oraciones y así generar, pues, un escrito. Sería algo así como un collage. Un collage literario. Sí. Por ponerte 2 ejemplos que quizás los oyentes conozcan más, que son más actuales. Kurt Cobain también utilizaba el cut-up, o Thom Yorke, el cantante de Radiohead, imitó esta técnica sacando recortes de palabras de un sombrero para escribir el álbum completo de Kid A, que por cierto es un fantástico álbum. Me parece alucinante. Y estoy pensando en Rosendo Mercado. También utiliza, yo creo, esa técnica en las letras de sus canciones. Pues parecen como un rompecabezas. Sí, yo creo que es su propio cut-up. Podría ser. Y sobre la técnica del falling, pues se trata de tomar 2 hojas de texto lineal, doblar cada hoja por la mitad verticalmente y combinarlas con la otra. Luego, leer la página resultante. Claro, esta es la técnica más asociada con Burroughs. Hombre, si lo probáis, puede resultar divertido. Divertido seguro, y no sé lo que puede salir. Madre mía, te escucho y lo único que se me viene a la cabeza es pensar que la literatura se convertiría en un arte para Burroughs, en una experimentación total. Sí, yo creo que, supongo que es así, ¿eh? Y es que es la ventaja que tiene tener una libertad absoluta para hacer lo que te dé la real gana, claro. Y más bajo los efectos de las drogas, tú dirás. Más tarde, en sus novelas, aparecerán nuevas técnicas y temas, y su interés pasa de la droga a la problemática sexual. El sexo se convierte en símbolo de liberación y metáfora central de la obra. No me extraña que fuera así. Burroughs tiene muchas anécdotas o historias más que contar. Me gustaría que explicaras algunas más a los oyentes. Sí, es cierto, hay decenas de anécdotas. Pues mira, he seleccionado algunas para que el puzzle del escritor se vea un poco más completo. Una de ellas es que se casó con la judía Ilse Klapper, no sé si lo he pronunciado bien, para que pudiera obtener un visado para Estados Unidos y huir del nazismo. Siempre ayudando, ¿no, Burroughs, a la gente? Otra anécdota sería que influenció el mundo del rock, desde Bowie a Kurt Cobain, y a un cierto tipo de cine y pintura. Sería como ahora llamamos a los influencers, ¿no? De la época. Sí. Y la verdad es que era muy admirado dentro de la industria musical.
Curiosa esa conexión con Cobain y contigo, porque tú, amante de Cobain también. Totalmente, y de Nirvana, sí, correcto, sí. Y supongo que con Borros también verías esas conexiones. Sí, hablando de Kurt Cobain, este admitió que estuvo muy influenciado por el autor y en varias entrevistas dijo que El almuerzo desnudo era su libro favorito. Y otro apunte que lo liga al autor es que fue a visitarlo unas semanas antes justo de suicidarse. Madre mía, no quiero imaginarme en lo que hablarían en ese momento. Pero me gustaría saberlo. ¿Sí? Formó parte también Burroughs del collage del disco de los Beatles, el de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Madre mía, se lo tengo que decir yo. Tampoco no me sale tan bien. No sé si lo he dicho del todo bien, pero bueno. Para mí sí, fantástico, va. La banda que se inició en el rock psicodélico, Soft Machine, se llamaron así, bueno, en homenaje a uno de los títulos de sus novelas, que sí, hay una novela, ¿no?, que se llama The Soft Machine, que aquí la tradujeron como La máquina suave, en el 61. Luego, otra anécdota es que colaboró con diversos músicos de renombre, como Tom Waits en la obra The Black Rider, en el 93, o Kurt Cobain otra vez en el EP de Price the Call Him, también en el 93. También, bueno, se dice que influyó a Dylan, a Bob Dylan, no al poeta, y a Jim Morrison, a Patti Smith. Además apareció como actor en la película de Gus Van Sant, que se llama Drugstore Cowboy, en el 89. Y bueno, y para aquellos que les gusta visitar tumbas de famosos, pues está enterrado en el cementerio Bellefontaine de San Luis en Missouri. Parecen todas ellas cosas alucinantes de este escritor y yo creo que apuntilló lo de ser influencer, ¿no? Porque influenció en muchísima gente, además, mucha gente que todos los oyentes conocen de sobras, gente muy, muy importante. ¿No crees que de ahí casi puede venir eso de ser influencer? Sí, influenció, pero yo creo que también por la temática, ¿no?, que nadie se atrevía a exponer, ¿no?, como la homosexualidad. Yo creo que él intentó romper todas las normas, ¿no?, y claro, iba muy ligado con la música de protesta de ese momento. Claro. Incluso en los 90, pues es normal, ese tipo de protesta pues está muy ligado también sobre todo al movimiento grunge, al rock de ese momento. Y otra cosa interesante y curiosa es la historia del diario íntimo que escribió hasta el día de su muerte. Pues sí, muy curiosa y, como has dicho, como un diario íntimo y también podría ser un testamento literario. Lo escribió entre el 14 de noviembre de 1996 y hasta un día antes de su muerte, del 2 de agosto del 97. En esos 260 días escribió en 168 ocasiones y lo primero que escribió fue sobre la muerte de su gata. Sí. Acumulaban semblanzas, opiniones sobre libros, lecturas y autores, denuncias contra el FBI, elegías por la muerte de amigos y gatos. Sí, los gatos están muy presentes en Burroughs. Recuerdos personales y familiares, y todo ello recordando su viejo estilo de collage, el que hemos hablado antes, el cat-up. Y por cierto, aún no te he hecho leer, y ya sabes que me gusta escucharte leyendo, un pequeño párrafo. Pensaba que lo ibas a pasar por alto. No, que va. De hecho, lo tengo aquí preparado. Y te voy a hacer leer su obra más reconocida, bueno, un trocito, El almuerzo desnudo, en concreto, un párrafo un tanto delirante del capítulo 2 del libro. Bueno, si no queda otro remedio, vamos a ello. Todos los ciudadanos de Anexia fueron obligados a solicitar y llevar siempre encima una carpeta entera de documentos. Los ciudadanos podían ser interpelados por la calle en cualquier momento, y el examinador, que podía ir vestido de calle o con diversos uniformes, con frecuencia en traje de baño o en pijama, otras veces desnudo completamente, a no ser que tuviera colgada una insignia en el pezón izquierdo. Después de comprobar todos los papeles, los sellaba. En la siguiente inspección, el ciudadano tenía que enseñar los sellos correspondientes a la última inspección. Si el examinador detenía a un grupo numeroso, se limitaba a comprobar y sellar los documentos de unos pocos. A partir de entonces, los otros podrían ser detenidos por no tener los papeles con los sellos correctos. La detención tenía carácter provisional, es decir,
que el prisionero sería puesto en libertad cuando el árbitro adjunto de explicaciones aprobase su atestado de explicaciones, debidamente firmado y sellado, si lo aprobaba. Dado que este funcionario rara vez aparecía por su despacho y el atestado de explicaciones tenía que presentarse personalmente, los explicadores se pasaban semanas y meses enteros esperando en oficinas heladas, sin sillas y sin servicios higiénicos. Bueno, podría haber salido un poco mejor, pero la verdad es que es un texto delirante y hasta cuesta un poco meterse de lleno. Y también podríamos seguir hablando de Burroughs, pero como cierre de esta trilogía de capítulos dedicados a la Beat Generation, me gustaría que nos dijeras qué queda ahora de aquel movimiento cultural. A pesar del paso del tiempo, tanto en Estados Unidos como en muchos otros países, el interés por las obras de los escritores beat trasciende las épocas y se suceden las reediciones conforme las descubren las nuevas generaciones de lectores. Eso siempre estará ahí. Tienes que pensar que En el camino de Kerouac sigue siendo uno de los libros más leídos en el mundo y que se tiene que ir reeditando continuamente. En eso tienes razón. Casi en cualquier tertulia que se precie sale En el camino, como una de las lecturas que te marcan un antes y un después como lector. Y como antes decías, la música, las letras de las canciones inspiradas en los movimientos, y hasta hace poco los considerábamos los últimos beatniks. Pues sí, murió hace poquito. Era el escritor neoyorquino Peter Kaldheim. Murió cuando estaba actuando, haciendo unos monólogos, aquí cerquita nuestra, en una sala de Barcelona. A él también las drogas y el alcohol pues les destrozaron la vida. Llegó incluso a estar en prisión, de la que salió en los años 80 y viajó por todos los Estados Unidos, sin familia ni dinero, viviendo en la calle y viajando haciendo autostop o en los trenes de mercancías, al estilo de los protagonistas, pues mira, precisamente de On the Rock, de Jack Kerouac, y todo un personaje que llegó a escribir un libro que se llama El viento idiota, publicado por Planeta, una especie de obra autobiográfica que lo llevó a Barcelona en el 2020 y de la que aún sacaba rédito de hasta hace unos días. Bueno, me parece súper interesante y creo que hemos llegado, yo creo que, nunca mejor dicho, al final del camino. Han sido 3 capítulos, yo creo que no sé cuál más interesante, llenos de anécdotas de estos 3 escritores y de la Beat Generation. Te quiero dar las gracias por acompañarme, por acompañarnos, y no hubiera sido lo mismo sin tus conocimientos sobre el tema. Y nada, espero que te pases otro día para compartir otras historias literarias, pues entre dos siempre es más ameno y más divertido. Gracias a ti, como siempre, y yo lo he pasado bien y espero que nos volvamos a ver en otros capítulos hablando también de literatura o de música o de lo que sea. De lo que se tercie. Y os recuerdo que el día 12 de diciembre sale la nueva novela de Sonia, La fragilidad de los locos, que como dije yo creo que es una lectura diferente que os recomiendo por supuesto hacer. Y nada, a todos los oyentes que estáis al otro lado, espero que os haya hecho compañía este podcast, que quizás hayáis descubierto algo o aprendido algo. Gracias por haber llegado hasta el final y ya sabéis, si os ha gustado, nos hacéis un favor muy grande dándole al like. Además de hacernos felices, ayudáis a la difusión de este capítulo y que otros vean que ha gustado y se animen a escucharlo. Y recordad que también nos gusta recibir vuestros comentarios. Ahora sí, hasta el próximo capítulo. Gracias por vuestro tiempo, por acompañarnos en este camino. Sed felices, leed mucho. Chao, chao. Chao.